Gracias. Qué bueno, Edwin, me contenta. Muy bien. Bien, para nuestra jornada de hoy vamos a estudiar los temas relacionados con lo que es la valorización y las texturas que nosotros realizamos en el dibujo técnico. Antes de eso, pues como hemos hecho en estos últimos días, a refrescar qué estuvimos estudiando en la sesión de ayer. ¿Cuáles fueron los temas que estuvimos trabajando en la sesión de ayer? Proyección, profe. Hablamos de proyección, correcto. ¿Qué habíamos dicho acerca de la proyección? Como la proyección cónica, cilíndrica. Ok, correcto. Eran como los tipos de proyecciones que podíamos encontrar. ¿Y Que qué esta era? se utiliza, Perdón, Sebastián. que esta se utiliza pues para proyectar los objetos 2D en algo 3D ya, o sea, ya en Ajá, una tercera dimensión. exactamente. Es decir, nosotros como dibujantes, como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, casi que el 100% de las cosas que nosotros vamos a expresar a alguien, un plano, una fachada, un corte, una perspectiva, un boceto, lo que hagamos, normalmente utilizamos una superficie plana para nosotros poder transmitir o expresar la idea. Es por eso que nosotros siempre trabajamos con este método de la proyección. Es decir, sobre una superficie nosotros reflejamos o plasmamos una información, sea bidimensional o tridimensional, indistintamente como sea. Sea cónica, sea paralela, sea una vista frontal, sea una vista fachada, cualquiera que sea el dibujo, siempre lo solemos expresar o dibujar en una superficie plana, es decir, una hoja, un plano o algo similar a eso. Es por eso que dentro del dibujo aplicamos para la transmisión de las ideas siempre el método de la proyección. Además de la proyección, ¿qué otra cosa estuvimos viendo en la sesión de ayer? Ay, qué pena que si le has ingresado a algunos compañeros. Ahorita no tengo a nadie en sala de espera. Ok, sabes que me escribieron. Ajá. Sino que cualquier cosa, cancelen la solicitud y la vuelvan a hacer para que a mí me aparezca aquí otra vez la persona. Además de la proyección, ¿qué estuvimos revisando en la sesión de ayer? Además de la proyección. Las figuras oblicuas. Ajá, estuvimos hablando de dos proyecciones específicas, la que creo que la comentaba Andrea, la proyección isométrica y la proyección oblicua. ¿Qué de pronto, qué características nosotros podemos identificar o nos acordamos ahorita de esa proyección, por ejemplo, la isométrica? Cuando hacemos el dibujo, por lo menos, ¿cuáles son las características que podemos tener en cuenta para el dibujo de una proyección isométrica o de una isometría? Los ángulos van a 30 grados Ajá, correcto. Es decir, y hay las una... dimensiones no se distorsionan. Ajá, muy bien eso aparte. Siempre trazamos una línea horizontal de referencia. En este caso también tenemos una línea vertical que está a 90 grados con la del piso y tenemos, como decía John Sebastián, dos líneas a los lados a 30 grados contadas, o contados mejor dicho, desde la línea base o la línea horizontal. Y a partir de ahí empezamos a identificar en el objeto cuáles de las líneas, alguien porfa, siempre atentos con el micrófono, tenemos dentro de un objeto poder identificar cuáles son las líneas o los contornos o las aristas que están paralelas a la vertical, cuáles son las que están paralelas a la que está inclinada hacia la derecha y cuáles son las paralelas que puedo encontrar inclinadas hacia la izquierda. Una vez que tengamos definido eso, literalmente ya el proceso de construcción va a ser mucho más sencillo. Habíamos dado nosotros el ejemplo, perdón, de una mesita de noche. Y decíamos, la mesa de noche mide 50 por 50 por 60 centímetros de alto. Entonces, estamos claros que este tipo de representación gráfica nos ayuda a expresar tres caras o tres vistas del objeto de manera simultánea. Podemos ver una vista frontal, una vista lateral y una vista superior en la misma representación gráfica.
Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es trazar literalmente cada una de las medidas sin cambiar ningún tipo de tamaño. Es decir, en una proyección isométrica, nosotros no aplicamos ningún tipo de factor de reducción. Y comentamos acerca de la otra, la proyección oblicua, en este caso, donde encontrábamos una de las caras de ese objeto completamente ortogonal, es decir, como si nosotros la tuviéramos completamente frente a nosotros. Las medidas tal cual como las tiene el objeto real y la profundidad la íbamos a trazar con un ángulo de 45 grados y las medidas en el dibujo les íbamos a aplicar un factor de reducción que era del 2/3. Entonces, si teníamos otra vez en el ejemplo que hicimos ayer con la mesita de noche y la profundidad era de 50 centímetros, entonces nosotros podemos primeramente realizar la división 2 entre 3, que es el factor de reducción, que es 0.6666666 infinito, por, en este caso, los 50 centímetros que mide en la realidad la mesa, y eso nos da 33.333333. Quiere decir que en el dibujo eso tiene que medir 33.33. Eso no quiere decir que la mesa realmente mida 33, porque no es así. Mide 50 centímetros. Pero para efectos del dibujo y para que este al final no se aprecie deforme, entonces le aplicamos factores de reducción. Habíamos comentado ayer que, digamos, dependiendo del autor, planteaba un factor de reducción específico, algunos planteaban utilizar factores, por ejemplo, de un medio, que es el 50%, otros de pronto de 2/3, como lo hacemos nosotros, otros a lo mejor posiblemente de 3/5, va dependiendo mucho del autor, saber cuál es el factor de reducción que iríamos nosotros a aplicar en un dibujo determinado. Bien, ¿qué otra cosa estuvimos revisando ayer? Una vez que vimos esas proyecciones, ¿cuál fue casi lo último que estuvimos revisando en la sesión de ayer? Vimos algo adicional. ¿Quién recuerda? ¿Qué fue lo último que estuvimos revisando ayer? Después de ver nosotros ver los tipos de proyecciones, ¿cuál fue lo último? Donde teníamos unas ilustraciones que aparecían como unas escuadras, aparecían una isometría. ¿Qué estuvimos revisando allí? Fue un isométrico, pero a 2/3, que no todos los lados se dibujaban de pronto con las medidas reales, porque si no se veían desproporcionados. Ujú. Pero no es propiamente la isometría, Andrea, es la proyección oblicua. Ah, proyección Ujú. oblicuo, sí, Sí, perdón. sí, la isometría siempre queda todo con el mismo tamaño. Es la única que no le aplicamos nosotros ningún factor de reducción. ¿Ok? Y luego entonces nosotros, como lo comentaba también Andrea, vimos cómo ese proceso de cómo ir empezando a manejar las escuadras para nosotros construir una isometría de una manera correcta. Hicimos mucho énfasis en que cuando nosotros estamos empleando las escuadras, tenemos que ser muy, muy precisos en la posición que estas van teniendo, porque si por alguna casualidad me quedan un poquito torcidas, el resultado del dibujo nos va a quedar incorrecto. Entonces, recordemos que estamos en un dibujo técnico y una de las características que tiene el dibujo técnico es que este suele ser bastante preciso y algo muy meticuloso para que al final nos quede de manera correcta. Bien, para la sesión de hoy, como les comentaba, vamos a estudiar el tema relacionado a lo que es la valorización y las texturas que podemos aplicar en un dibujo. Para esto, 6, sí, profe. sí, señor. La sesión 6 pueden descargar de la plataforma la guía de estudio, la guía de ejercicio, y hay unas láminas adicionales, unos PDFs adicionales que se los mostraré al final, que están relacionados con la tarea que corresponde al día de hoy. ¿Ok? Solamente de manera complementaria, les puede servir
algunos libros de los que yo les facilité en el PDF algunos días atrás. ¿Podemos ya estar viendo mi pantalla? Señor. ¿Ok? Libros que a lo mejor en esta temática y por ejemplo todo lo que tenga que ver con trazos a mano les puede servir bastante. El que tengo a mi izquierda, el dibujo arquitectónico de Thomas Wan, manual de dibujo arquitectónico de Francis Chin, simbología arquitectónica de Salvador Rodríguez. Este también se va a ajustar mucho a la sesión de hoy, técnicas y texturas en el dibujo arquitectónico. Dibujo a mano alzada para arquitectos. Dibujo y proyecto de Francis Ching. Y en algunos puntos específicos de la línea al diseño, comunicación, diseño y grafismo de Scott Van Dyke. ¿Ok? Estos libros están en el documento PDF que no recuerdo si fue en la semana pasada, si no estoy mal, le compartimos por el chat de WhatsApp, un documento PDF que tiene todos estos libros con un enlace de descarga directa y los van a poder obtener con toda naturalidad y confianza del grupo de Telegram que manejamos. Perfecto. Comencemos entonces nosotros. Vamos a estudiar, como decíamos ahorita, acerca de lo que son las valorizaciones y las texturas. Si yo de pronto le hago la pregunta a ustedes, ¿qué cuando hablamos o cuando escuchamos el tema de valorización, qué puede ser lo primero que se nos venga a nuestra mente? La palabra valorización como tal. ¿Qué puede ser que se nos venga a nuestra mente? Asignar un valor, Asignar un valor. una medida Sí, o una cifra. ok. Pero ahorita en dibujo técnico, para la parte de medidas y números no, pero la primera parte sí, sí nos va a servir bastante. Darle valor a algo. Bien, quedémonos con esa idea ¿De porque esa nos va a importancia, servir. profe? Sí, de hecho nos ayuda a darle importancia en caso de nuestro dibujo, de nuestra temática o de nuestro curso, nos ayuda a darle importancia a las cosas. Y ya veremos cómo es eso de darle importancia o darle valor a las cosas. Y cuando hablamos de pronto de texturas, ¿qué puede ser lo primero que se nos venga a nuestra mente? Para representar algo, profe, digamos, Algo como pisos que, o los pisos, por ejemplo, las tabletas o algo corrugado, es que no sé cómo decir. ajá, podríamos hablar entonces, en este caso, Andrea, de material. Sí, profe, como el Ajá. material. La textura podría ser entonces, cuando nosotros escuchamos el término, como la representación de un material específico, como decía Andrea, alguna baldosa, alguna piedra, algo corrugado, algún granito, algún mármol, etcétera. ¿Ok? Eso lo vamos a trabajar en la jornada de hoy. Comencemos primeramente con lo que es la valorización. Y nos dice por acá, dentro del dibujo, ya sea un dibujo técnico, un dibujo artístico, croquis, bocetos, apuntes, entre otras formas de expresión gráfica de la arquitectura, es deseable la acentuación de detalles, profundidades, cercanías, de manera que pueda ayudar a reforzar la idea de tridimensionalidad de materiales, entre otras cosas. Es lo primero que hablamos acerca de la valorización y alguien, creo que fue Sebastián, que decía, profe, darle importancia a las cosas. Cuando damos importancia a las cosas en un dibujo, empezamos a acentuar ciertos detalles específicos, unos que se tienen que visualizar con mayor intensidad, con mayor importancia, que otros que a lo mejor tienen que pasar un poquito más desapercibidos. En este sentido, la valorización permite establecer en el papel a través de la monocromía, es decir, un trabajo blanco y negro, sea lápiz, a tinta china, carboncillo, las zonas de volumen de cuerpos a partir de la luz. Cuando de pronto nosotros empezamos a revisar dibujos por internet y nos colocan alguna representación de esfera, una esfera que de pronto fue hecha a mano, vemos esa representación circular y que también dentro de ese dibujo hay unas zonas que están más claras, hay unas zonas que están más intermedias, hay otras zonas que están más oscuras. Todos esos cambios de tonalidades, toda esa valorización es lo que ayudará a nosotros a poder expresar
la idea de tridimensionalidad con mayor énfasis, a diferencia si hubiéramos realizado una simple línea circular. Veamos algún ejemplo por acá, rápidamente. Busquemos un segundo acá. Y observemos de pronto este caso, nos puede servir. Vamos a ver, creo que no, ahora sí cargó. Ah, caramba. Ahora sí, ¿ok? Observemos aquí la ilustración. En este caso, tenemos algo que parece que fuera esférico o una esfera o fuera una pelota o algo que se asemejara a un cuerpo como ese. Para que la persona pueda transmitir mejor la idea de tridimensionalidad, esa característica esférica que tiene este cuerpo, entonces la persona que hizo este dibujo empezó a identificar cuáles eran las zonas que para él o para ella estaban más iluminadas. Ya aquí de primer momento nos da a pensar que la luz empieza a pegar por este lado. Luego, si tenemos en esa primera parte la luz, empezamos a obtener por acá zonas oscuras o zonas en sombra. Además, la persona añadió un segundo elemento, perdón, un tercer elemento en una posible superficie que es esta sombra, que es la que se llama en dibujo como sombra arrojada. Esta es sombra propia y esta es sombra arrojada como tal. En este caso, el colocar o el dibujar en el papel esta otra tonalidades monocromáticas ayuda a que nosotros también, además de leer que este elemento es esférico, que esta esfera como tal está apoyada sobre una superficie. Si nosotros no tuviésemos esta representación aquí, vamos a intentar rayarla de blanco. Si de pronto esto no está por acá, ¿ok? Solamente tengo la lectura de que el elemento es esférico, pero no tengo ningún tipo de idea de que si este elemento está apoyado sobre una superficie o no. Eso lo logramos a través del dibujo de una sombra arrojada, es decir, como esta. Bien, el trabajo de valorización consiste en situar las diferentes gamas de grises de manera que se modelen las formas a partir de la representación plana, creando un efecto tridimensional. En algunos casos, esta valorización será realizada con tonos uniformes, en otros casos podemos utilizar tramados, en otros casos podemos utilizar puntos, todo siempre de manera armónica y que ofrezca una adecuada expresión gráfica a lo que estamos realizando de la arquitectura. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración donde tenemos una degradación de tonos uniformes desde lo que es más oscuro hasta lo que es más claro. Y esto pasa, en este caso, por 1, por 2, por 3, por 4 tonalidades antes de llegar propiamente al blanco. Tenemos el más oscuro, que podría ser casi que un negro, creo que es un negro, y llegar hasta el más claro, que es un blanco. Este tipo de efecto nosotros lo podemos lograr mediante el trazo, ya sea de líneas, de sombreados hechos a mano, de puntos, de rectas, dependiendo la técnica que nosotros vayamos a aplicar para realizar una valorización específica. La valorización se constituye a partir de establecer sobre un modelo dibujado una gama de grises, aquí dice, lo suficientemente completa como para que la forma adquiera un volumen. Si de pronto nosotros solamente colocamos dos tonos, el blanco y el negro, a lo mejor va a quedar como un poco incompleta la lectura de tridimensionalidad. Pero si empezamos a incorporar más tonalidades de grises, entonces este elemento, sea una volumetría específica, sea un boceto, un bosquejo, un croquis, empezará a tener mejor expresión gráfica
en el plano que nosotros estemos dibujando. Por ejemplo, en esta ilustración, veamos aquí algo parecido a lo que mostramos ahorita. Tenemos, en este caso, una silueta que después que yo empiezo a aplicar las sombras, tengo la lectura como si fuese una esfera. Empiezo a identificar zonas en luz, es decir, la parte que está más iluminada. Es decir, parece que la luz viniese o por aquí o viniese más o menos como por aquí. Creo que esta segunda es la que más se ajusta. Luego, esta luz me genera unas partes en sombra, que son estas las que tenemos atrás, del mismo elemento. Y adicionalmente, tenemos una sombra arrojada sobre la superficie o sombra proyectada, que también se puede leer de esta manera, que empieza a acentuar en nosotros esa sensación de apoyo sobre un plano o sobre una superficie determinada. Entonces, veamos también cómo en este otro caso logramos obtener todas esas variantes de tonalidades, en este caso empleando como una técnica del punto o del puntillismo. En este primer caso, en el primer recuadro, el que parece el más negro de todos, es decir, este que está acá, los puntos están tan pegados que parece que más bien hubiese pintado todo de negro. Luego empiezo a ir separando poco a poco los puntos, empiezo a ir separando más los puntos, empiezo a separar más, hasta llegar completamente a la tonalidad más clara, que sería como la luz pura, el blanco como tal dentro de un dibujo. Así como nosotros, esto expresado, digamos, como de un punto de vista muy artístico, un dibujo muy artístico, dentro de lo que es la arquitectura, nosotros, o dentro de lo que es el dibujo arquitectónico, nosotros también debemos y tenemos que empezar a otorgar valorización a un plano, es decir, empezar a resaltar cuáles son los elementos que habíamos dicho nosotros que estaban más cerca, cuáles son los elementos que iban a estar más lejos, entre otros. Antes de mostrar la ilustración siguiente, recordamos, creo que eso lo vimos en la sesión número 2, si no estoy mal, el uso de las líneas en dibujo técnico. Y que en ese día de clase hicimos un pequeño gráfico aquí en el tablero blanco del Zoom. Y nosotros hicimos algo como esto. Hicimos un gráfico más o menos algo así. Inventándonos que esto era una edificación arquitectónica. ¿Cierto? Nos acordamos de eso, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ok? Sí, Y por las nosotros habíamos distancias. dicho, bueno, esto puede ser la sala, esto puede ser el comedor, esto puede ser la cocina. Y luego nosotros a este ladito hicimos un pequeño esquema de cómo se vería esa fachada o esa vista frontal de esta edificación. Cuando nosotros hicimos ese ejemplo, empezamos a otorgar unos grosores específicos para los elementos que estaban más cerca, unos grosores específicos para los elementos que estaban en un plano intermedio y un grosor específico para los elementos que estaban más lejos. ¿Cuáles eran esos grosores? Que entre más cerca, más gruesa la línea, profe. Exactamente. Nosotros, dentro del dibujo arquitectónico, el dibujo técnico arquitectónico, los elementos que estén más cerca del observador deberán expresarse con un contorno más grueso. En la medida en que el elemento se vaya haciendo más lejos, este va siendo más delgado. Así como nosotros lo vimos en ese día, en un dibujo en fachada, en una vista frontal, nosotros en una vista en planta o una vista superior, también tenemos la necesidad y, digamos también con este término, la obligatoriedad de realizar una correcta valorización de las líneas para dar a entender a una persona qué es lo que está más cerca del observador y qué es lo que está más lejos del observador. Nosotros en aquel momento habíamos comentado que cuando hablamos de una vista superior, es como si nosotros tuviésemos la edificación y le hacemos un corte más o menos a 1,60 m del piso. Cada planta o cada nivel. Hacemos un corte a 1,60 m y nos deshacemos por un momento de la parte superior. Entonces, empezamos a otorgar los grosores en la medida entre más cerca estén de ese plano de corte. De primer momento, todo lo que esté atravesando ese plano de corte
o lo primero que encontramos desde una vista superior van a ser las líneas más gruesas. Por ejemplo, los muros y la estructura. En este caso serían las columnas. Luego seguimos bajando y encontramos en ese segundo nivel lo que son las puertas y las ventanas. Ese vendría siendo el segundo grosor, es decir, es un poco más delgado al anterior, que es el de las paredes. Seguimos bajando y llegamos a los elementos de equipamiento inmobiliario. Piezas sanitarias, camas, mesas de noche, cocinas, neveras, lavadoras, secadoras, bateas, todo lo que esté más o menos a esa altura lleva otro grosor distinto, un poco más delgado a los dos anteriores. Y por último, llegamos a lo relacionado al piso, es decir, todo lo que encontramos a nivel del piso de la edificación. La línea que representa la ducha, la baldosa, que nos dice cuál es el material que vamos a tener en una habitación, si tenemos grama o si tenemos césped en un jardín interno o externo, eso va con uno de los grosores más delgados que podamos nosotros utilizar dentro del dibujo. Si en esta habitación de pronto tenemos alguna alfombra, algún tapete aquí para colocar los pies en las mañanas para no tener el frío cuando me voy a despertar, ese elemento también va con ese mismo grosor delgadito, el más delgadito de todos los anteriores. Sayu, ¿ibas a comentar algo? Te veo con la mano levantada, por favor. Hola, profe, buenas noches. Hola, Qué buenas pena. noches. Profe, lo que Cuéntanos. pasa es que tengo fallas de conexión y aquí estoy en un punto donde me agarra algo la señal. Listo, no te preocupes, Sayu. Si de pronto se te llega a Pues quería caer, excusarme, sino que yo traté de hablarle a mis compañeros para ver si me ayudan a comentarle a su merced. listo. Gracias, Sayu, por decirme. ¿Ok? De igual Muchas manera, gracias, si profe. por alguna casualidad se te llega a caer la conexión por completo y no te vuelve, recuerda que apenas esté esto en la plataforma, lo podemos revisar sin problema y ver el pedacito que nos quedó pendiente. Sí, señor, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Sayu. ¿Listo? Bien, veamos entonces la ilustración que tenemos acá. En la ilustración, la 6.3, valorización en plano arquitectónico. Observemos cómo en la ilustración de la derecha tenemos todas las líneas que tienen exactamente el mismo grosor. Exactamente todas. Y tenemos la parte de la izquierda donde empiezo a observar que algunos elementos tienen un mayor grosor en comparación al resto. ¿Qué es lo que estamos señalando en la ilustración de la izquierda con un grosor mayor? ¿Qué elementos son esos? Muros. Exactamente, son los muros o las paredes de ese dibujo como tal. Como habíamos comentado, todo lo que tenga que ver con muros y estructuras o un muro macizo también va con un mayor grosor. Luego empezamos a bajar esos grosores, puertas y ventanas. Luego seguimos bajando equipamiento inmobiliario y luego llegamos a lo más delgadito, que sería todo lo que está a un nivel de piso. Ese es el orden correcto y apropiado para nosotros realizar una correcta valorización de lo que es un dibujo arquitectónico. Algunas personas intentan hacer lo siguiente, intentan resumir esos 4 niveles de alejamiento o acercamiento en 3 solamente. Colocan lo más cerca, lo intermedio y lo más lejos. Entre lo más cerca, es decir, la línea más gruesa, colocan las paredes y la estructura, en este caso las columnas, cuando es una planta. En un plano intermedio, engloban puertas, ventanas y mobiliario. Y en el tercero, utilizan el más delgadito, es decir, todo lo que tenga que ver con el piso. Una baldosa, un recubrimiento, un césped, la grama, las planticas, una alfombra, un tapete, el granito del piso que me lleva hasta otra parte. Todo lo que tenga o todo lo que esté a esa altura promedio del piso, lo colocamos con el más delgadito de todos. Profe, ¿y no hay problema? O sea, ¿no pasa nada? No, siempre y cuando, y es lo más recomendable, Jordi, que los grosores sean fácilmente diferenciables. Porque a veces ocurre, no sé si de pronto alguno de los compañeros tenga, ya sea rapidógrafos
recargables o desechables. Nosotros tenemos una amplia gama de rapidógrafos. Ahí está el 0.1, el 0.2, el 0.3, el 0.4, el 0.5, el 0.6, hasta llegar de pronto creo que hasta el 1.2, que es uno de los más gruesos. ¿Listo? Si de pronto yo empiezo a utilizar el 0.1 con el 0.2 y el 0.3, posiblemente en el dibujo, en el papel, no voy a encontrar mayor diferencia. Estoy casi seguro que lo más seguro es que no encuentre mayor diferencia. Pero si ahora empiezo a cambiar con mayor énfasis los grosores para darle una mejor, una mejor importancia y valorización a un plano, es decir, el delgadito utilizo el 0.1, el intermedio utilizo de pronto el 0.4 y el más grueso utilizo el 1.0, estos en definitiva serán visiblemente diferenciables uno con el otro y vamos a obtener el resultado correcto en un plano. ¿Perfecto? Gracias, profe. Entonces, muy atento con eso cuando estemos utilizando diferentes grosores, que estos puedan ser fácilmente diferenciables. Si de pronto alguien todavía no ha comprado los rapidógrafos, porque de pronto va a esperar hoy, mañana o lo que sea, agarren un pedacito de papel cuando estén en la tienda o en la miscelánea y vayan probando y hagan el trazo de pronto con el 0.1, con el 0.4 y el 1.0, y si ustedes logran ver ese cambio bastante notorio, entonces nos va a servir para nuestros dibujos. Pero si por el contrario, los tres que ustedes están utilizando, no hay prácticamente mayor diferencia, entonces vamos a variarle los grosores o las puntas para que visiblemente pueda darnos el resultado que estamos esperando. Ejemplos gráficos que podemos encontrar acá de valorización de elementos en la arquitectura, unos de tantos que podemos encontrar en los libros, estos que tenemos acá. Observemos de pronto estos tres primeros que están aquí. Si llegáramos nosotros a intentar identificar cuál es la forma o la técnica en que la persona utilizó para empezar a definir mejor el aspecto volumétrico de este elemento, ¿cuál pudiésemos decir que es? Utilizó de pronto un tono, utilizó de pronto puntos, utilizó de pronto líneas. ¿Cuál de esas técnicas de pronto observamos que utilizó para darle esta mejor definición? Líneas achuradas. Ajá, como un achurado, exactamente. Es decir, por lo menos vamos a intentar rayarlo acá. Aquí parece que empiecen a haber unas líneas. Aquí abajito empezamos a ver líneas como más pegaditas y más oscuras. En la medida en que nos vamos elevando, parece que las líneas estuvieran siendo más claritas y más separadas. ¿Qué podemos empezar a intuir nosotros de esto? Que aquí abajo hay una zona de mayor oscuridad y aquí arriba hay zona de mayor claridad. Aquí vemos el uso de líneas, aquí de pronto vemos como una especie de tramado y en algunos casos muy puntuales, de pronto algunos puntos muy sutiles, posiblemente como para intentar definir otro tipo de material. ¿Ok? Estas son técnicas manuales bastante libres, es decir, siempre su resultado depende mucho de la ejercitación y la destreza manual que nosotros poco a poco vayamos adquiriendo. Veamos la ilustración de aquí abajo. ¿Ok? ¿Qué parece que fuera esto que nos están presentando acá? ¿Qué parece que fuera? Observemos las ilustraciones. Una ciudad, profe. Ajá, parece que fuera una ciudad. ¿Por qué de pronto tú puedes pensar que es una ciudad? Por los edificios altos, profe. Ajá, ojo, observemos que en ninguna parte aquí nos están diciendo que esto es un edificio, ni que esto es otro edificio, ni que tiene ventanas, no. Todo lo estamos logrando con simples usos de líneas. Observemos cómo tenemos la expresión gráfica acá, observemos la expresión gráfica acá. Si a lo mejor nos acercamos, no vemos mayor definición, pero cuando vemos todo en conjunto, podemos decir, ah, yo creo que el dibujo parece que fuera como una especie de ciudad. Y además hay otro elemento muy particular, casi que por el piso. No sé si logramos identificar qué parece que fuese.
algo que parece que estuviera casi que en la parte de abajo de la torre que está a la derecha. Tiene otra expresión diferente. ¿Como un andén? ¿Como ¿Un un qué, avión? perdón? Como si Profe, fuese un avión. Profe, De hecho, por lo menos la lectura que yo le di es que era como un aeroplano o un avión, algo así. Este elemento que se ve aquí. ¿Ok? A lo mejor no sabemos si esta representación, este croquis o este dibujo sea de un aeropuerto en medio de una ciudad. A lo mejor puede ser eso. ¿Ok? Pero observemos que al nosotros darle otro tipo de definición y obviamente un contorno particular a esto, empezamos a obtener otra lectura. Yo por lo menos le doy la lectura de que parece que fuera un avión, honestamente. Y enseguida cuando yo vi esto, yo lo que hizo mi mente fue asociar a este dibujo con un posible aeropuerto que estaba en medio de una ciudad. Tendríamos que ver de pronto la fotografía original a ver si de pronto esto realmente era un aeropuerto. Veamos de pronto la ilustración aquí a la derecha. ¿Qué de pronto parece que estuviésemos observando ahí? ¿Cuántos niveles a lo mejor puedo empezar a identificar? Un puente Pareciera Dos como un puentes. puente. ¿Por qué de pronto pensamos que puede ser un puente? por los niveles que hay de pronto. Ajá, ¿dónde También encontramos? ¿Cómo qué, perdón? también como por la estructura, es que no sé cómo decirlo, profe. No importa, con tus propias palabras, Karen, no te preocupes. De pronto como si fueran tablas en la parte, en el Estas, nivel de arriba, sí. correcto. Sí, parece que fueran como una especie de tabla. Posiblemente sean madera, no lo sabemos. Como no tiene color, pues no sabemos el material, pero a lo mejor por la forma en cómo están dispuestas, podrían ser listones o tablas de madera. Y que a lo mejor aquí abajo parece que fuera como una especie de hueco o excavación o algo que está como por debajo de la cota rasante del piso. Además, empiezo a obtener otro tipo de lectura con estos pequeños, vamos a ponerle ahorita el nombre de garabaticos. Estos dos garabaticos que están acá, ¿qué parece que fuera eso? Personas. Parece que fuera la representación de una persona. De hecho, es la representación. Una sola persona, profe, y su sombra. Ajá. En este caso es una sola persona y esto es la sombra. Y esta es otra sola persona y me imagino que tendrá su sombra también por acá. Quitemos estas marcas para verlo mejor. ¿Ok? Aquí está. Además de eso, empezamos a obtener la lectura de que por aquí más o menos como que viene la luz. Le está pegando a la espalda de esta persona y hacia el frente es que se va proyectando su sombra. Empiezo a observar todos esos detalles porque aquí también hay como unas sombras y parece que este puente, estos puentecitos que se ven acá están arrojando también una sombra sobre esta perforación o esta excavación que está dentro de este croquis o dentro de este dibujo. Entonces, todos los elementos en conjunto nos empiezan a dar a nosotros la lectura de que hay posiblemente dos niveles, uno que está como a nivel de piso y otro que está como por debajo de un nivel de piso. Observemos cómo en el caso de esta ilustración de la derecha, no utilizan técnicas con líneas, sino en este caso técnicas con puntos o lo que también conocemos en algunos libros como el puntillismo. La técnica del puntillismo, es decir, a través, a lo mejor para algunas personas esta se convierte un poquito tediosa, porque hay que tener relativamente algo de paciencia para realizar esto, pero el resultado final siempre suele ser bastante agradable, porque nos toca ir poco a poco, punto por punto, hasta ir conformando todo el elemento, dándole las partes más iluminadas, dándole las partes más oscuras, otorgando sombras proyectadas o sombras arrojadas, para que al final, cuando lo veamos el dibujo completo, pueda tener una lectura mucho más clara. En los dibujos no siempre utilizamos una única técnica, es decir, no solamente van a ser puras líneas o no solamente van a ser puntos o no solamente van a ser tramas o no solamente van a ser tonos. Es muy probable, y eso depende mucho de el criterio artístico del dibujante, emplear una o varias técnicas dentro de un mismo dibujo. Ojo, cuando empleamos varias técnicas, hay que ser aún más cuidadosos porque nos toca empezar a balancear
estética y armónicamente todo el resultado. ¿Ok? Porque a veces cuando empezamos a usar indiscriminadamente diferentes técnicas, a veces el resultado, si no hacemos un buen manejo de este, nos puede dar un resultado no muy agradable desde el punto de vista estético. Por último, la ilustración aquí del medio, ¿qué parece que nos estuviesen mostrando acá? Toda esta unión de puntos. ¿Qué parece que fuese? Un muro de mampostería, profe. Ajá, De parece que ladrillo. fuera como un muro de mampostería o de ladrillo. Observamos que parece que hay ciertas franjas o ciertos rectángulos o ciertos cuadros donde los puntos están más pegados y los puntos son más oscuros, a diferencia de esta parte aquí arriba y esto aquí al lado, donde los puntos están mucho más separados. Además, también nos damos cuenta que en esta parte parece que hubiera una división sin ningún tipo de punto, como para querer separar un elemento de otro. Y por tercero, parece que el mismo dibujante intentó acentuar unos lados en sombra de estos ladrillos o de este muro de mampostería. Parece que esta parte tuviese como que la sombra de cada ladrillo. Observamos que tiene como unos puntos un poco más pegados. ¿Logran ver ese detalle? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, perdón, esta es otra forma por medio de la cual nosotros empezamos a otorgar ese aspecto tridimensional volumétrico en los elementos arquitectónicos que estamos empleando. Dice por acá, en cuanto a técnicas de valorización, como se ha podido ver hasta los momentos, la valorización de los dibujos posee diversas formas de ejecución. Puede ser con lápiz, con carboncillo, con tinta china, con marcador, con acuarela, con creyón, sea cual sea la técnica de color o técnica monocromática que empleemos, todas ellas nos pueden servir a nosotros para otorgar una correcta valorización de un dibujo. Sea empleando líneas, trazos, tramas, puntos, a mano alzada o con regla, porque también es posible hacerlo todo esto con regla. Lo que sí tenemos que siempre estar muy atentos es que este proceso requiere bastante delicadeza, precisión, seguridad y limpieza. Es decir, no es algo que vayamos a hacer nosotros a la carrera porque estoy seguro que no nos va a quedar muy bien que digamos. A lo mejor desde el punto de vista artístico y estético no vamos a obtener un buen resultado. Por eso esto requiere como un poco más de paciencia, de dedicación para que el resultado artístico sea mucho mejor. En este sentido, pues para esta sección empleamos de manera directa lo expuesto con el autor, que en este caso es uno de los libros que les comentaba, que se llamaba Paz Ramón. Veamos acá algunas técnicas que se emplean para dar valor, en este caso, a un dibujo tridimensional. El uso de tramas, algo como un poco más libres, como puros tracitos, todos a mano alzada, la técnica del puntillismo, la técnica de líneas más pegaditas para dar zonas más oscuras, líneas más separadas para dar la sensación de mayor luminosidad. En este caso, utilización de líneas y puntos para la valorización. En estas ilustraciones, ¿qué parece que nos estuviesen mostrando? ¿Qué parece que estuviera? Ajá, estamos observando ciertas cubiertas. En las ilustraciones, por ejemplo, de aquí arriba, ¿cómo parece que fuesen esas cubiertas? Como en caída. Como en caída, se conoce literalmente Cuatro como una... aguas. Ajá, exactamente. Cuatro aguas. Esa es la expresión. Una cubierta a 4 aguas. Tenemos, en este caso, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y que además parece que en la parte superior, en la cúspide, tiene algo diferente que no termina en punta. ¿Qué parece que tuviese ahí arriba? Como un tragaluz. Claraboya. Parece que tuviera Un como un insoluble. tragaluz, una claraboya, una perforación en el techo como para que le entre la luz al mediodía o a la tarde más o menos. ¿Ok? Ojo, eso todo resulta de la interpretación con la aplicación de técnicas, texturas, valorizaciones en un dibujo como tal.
Si nosotros tuviésemos simplemente estas 4 líneas que nos hace el contorno, estas líneas inclinadas como para denotar las caídas, y esto de pronto como que a lo mejor me cuesta un poco más identificarlo, pero cuando empezamos a asignarle valorizaciones, sombreados, texturas con líneas, puntos, tramas, entre otras técnicas, la lectura se va haciendo cada vez mucho más rápida y mucho más sencilla. Ok, veamos en este caso cómo observamos como si fuera esto un elemento y parece que da la sensación de que este elemento tiene la luz viniendo por este lado y que esta edificación, que no sabemos qué es, está arrojando una sombra en el piso, en unos casos con un tono uniforme, en otros casos utilizando una trama, en este caso utilizando líneas, aquí también utilizando un sombreado uniforme. Cualquiera de estas opciones siempre nos da a nosotros para una mejor lectura de dibujos en el plano técnico. Profe, Esteban, ¿sí? señor, pues ya leí la definición de la figura 3.14 y la 3.17 Ajá. y pues no encuentro diferencia, al menos visual. Vamos a ver, dice por acá. Para una sombra corta, este diseño da un máximo de contraste y opacidad, dice la 3.17. Este estilo ahorra tiempo y es fácil de usar, pero no es compatible con el dibujo a mano de un plano. Este tipo de, vamos a ponerle ahorita el nombre de efecto para otorgar una sombra, es más recomendado cuando la sombra que estamos creando en un dibujo, como nos lo dice acá, es una sombra corta. Es decir, esto, digamos, no me abarca mucho dentro de un dibujo como tal. Por ejemplo, a lo mejor si llegáramos a decir alguna hora en específico que tenemos de esta edificación, a lo mejor serían como las 11 de la mañana, pongámosle una hora más o menos, ¿ok? Si de pronto fuera otra hora donde el sol tiene los rayos mucho más inclinados con la superficie, por ejemplo, las 8:30 de la mañana, la sombra obviamente es mucho más larga, ¿ok? Es por esto que para este otro tipo de efectos de sombra, este negro intenso o lo que llaman pantalla o un sombreado uniforme no es recomendado porque entonces vamos a tener una gran mancha negra dentro de un dibujo técnico. Para ese otro tipo de opciones, lo ideal es utilizar o usos de líneas o de puntos o algún tramado como este. Vale, profe, Obviamente, gracias. esta es muchísimo más rápida de hacer porque no hay que tener mayor, digámoslo así, además de ser más rápida, si de pronto me llego a equivocar alguna línea que de pronto pinté en horizontal y tenía que pintarlo vertical, la misma constitución de la sombra va a dejar que todo eso quede prácticamente camuflado en la tonalidad del negro. Por eso, digamos, en algunos casos puede ser útil, pero en otros casos no, como por ejemplo, preferiblemente cuando la sombra que ustedes están empleando es una sombra pequeñita, una sombra corta. Si es una sombra muy extensa porque el sol está con un rayo mucho más inclinado con respecto a la superficie, entonces empleen otro tipo, empleen puntos, empleen líneas o empleen de pronto un tramado de líneas. Es lo más recomendable y les va a otorgar una mejor expresión gráfica en el plano. Veamos algunos ejemplos por acá. Tenemos unas edificaciones, en este caso pues también empezamos a observar vegetaciones. En este caso como una planta visto desde arriba. Utilización de unas líneas para indicar sombras, utilización de tramas, utilización de tonalidades uniformes o un tono uniforme para otorgar siempre esta sensación de sombra. Y aquí tenemos algunos ejemplos donde empezamos a observar expresión gráfica, valorización mediante el uso de líneas, puntos, tramas y sombreados. Observemos de pronto acá, creo que fue
Esteban quien hacía la pregunta. Observemos aquí en este caso, Esteban. Creo que fue Esteban. Sí, sí, señor. ¿Sí? Como este pedacito, esto parece que fuera como una especie de muro o jardinera un poquito más elevado. Y en este tipo de caso podemos aplicar esa sombra continua, esa sombra uniforme, porque lo que voy a señalar es algo muy pequeñito. Ya cuando el elemento empieza a tener mayor sombra sobre el piso, ya no es muy recomendable usarlo. O por lo menos cuando quiero tener visualmente un alto contraste del dibujo con las sombras que estamos observando. Por ejemplo, veamos aquí arriba. ¿Qué parece que fuera esto que está acá? Ya te doy la palabra, Pedro. ¿Automóviles? Parece que fueran vehículos. Yo también lo interpreto como Grúas. vehículos. Ajá, esto parece que fueran grúas, camiones, tractomulas o algo como eso. Y esto parece que fuera como un vehículo particular. ¿Ok? Entonces, observemos que en esta representación, ya te doy la palabra, Pedro, hay una textura de fondo. Parece que el pavimento, la carretera por donde están pasando esos vehículos, no es de un asfalto tradicional, sino que a lo mejor puede que sean piezas de adoquines grandes, o a lo mejor piezas de vaciado o losetas de concreto vaciado, y empezamos a armar todo eso de lo que es el pavimento por donde va a pasar ese vehículo. Entonces, como ya tenemos en el fondo cierta textura, cierta valorización, necesito acentuar con mayor intensidad esa sombra. Si lo hubiéramos hecho aquí con líneas, estoy seguro que no se va a apreciar mucho. El mayor contraste lo empiezo a obtener cuando utilizo, en este caso en particular, el tono más uniforme y tengo ahora sí una mejor definición del fondo con la figura e inclusive la sombra. Pedro, ¿ibas a comentar algo rápidamente, porfa? Profe, a nivel arquitectónico, ¿hay alguna directriz a nivel de sombra? ¿A qué voy yo? Recordemos que dependiendo la ubicación del sol, la sombra puede ser más saturada, más pesada, menos pesada. A nivel arquitectónico, ¿qué recomiendan? O eso no importa, es decir, puedo trabajar con una sombra de 30 grados, con 60 grados, o qué, no sé cómo ve ese tema. La gran mayoría de las veces uno como que intenta reconocer en los planos que se utiliza mucho como una sombra de pronto a 45 grados, más o menos también puede ser de pronto como unos 30 grados, más o menos. ¿Ok? A lo mejor no encuentro algo 100% definido, pero yo siempre recomiendo que la posición que pueda observarse del sol con respecto al dibujo, primero no sea como a las 12 del mediodía, es decir, donde el sol lo tengo completamente perpendicular al piso, porque prácticamente no voy a poder observar la sombra. Es como si intentáramos nosotros dibujar este camión a las 12, la sombra la va a tener literalmente debajo del camión. En una vista superior no voy a encontrar mayor representación de sombra como esta. A lo mejor se recomienda como un horario como las 11 de la mañana, como la 1:30 de la tarde, más o menos, donde ya el sol empieza a irse moviendo, pero no con un ángulo de 90 grados. Tampoco se sugiere utilizar como horas de tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, porque entonces empiezo a obtener sombras muy largas de los elementos y estéticamente no se ve muy bien. Si yo tengo eso en algún modelo tridimensional virtual, en 3D Studio Max, en SketchUp, en AutoCAD, en lo que sea, de pronto puedo hacer el recorrido virtual y el recorrido del sol, pero en un dibujo técnico no es muy recomendable. Yo de pronto sugeriría trabajar con ángulos más o menos a 30 grados, 45 grados. Puede ser un ángulo pues bastante práctico para lo que es la representación de una sombra en un dibujo plano como tal. Gracias, profe. Con gusto, Pedro. Otros ejemplos por acá de otras representaciones y valorizaciones arquitectónicas. Ojo, siempre la valorización y las texturas que nosotros apliquemos en un dibujo dependerá mucho de qué tan lejos o de qué tan cerca estemos nosotros dibujando. Si estamos haciendo nosotros
un dibujo urbanístico, un plano más o menos de localización, las sombras, las texturas, las valorizaciones pueden ser más esquemáticas. En la medida en que nos acercamos más al piso, podemos otorgar mayor cantidad de detalles. Es como cuando nosotros estamos en un avión y el avión de pronto empieza ya a despegar, tiene unos 2 o 3 minutos de haber despegado. En la medida en que nosotros estamos más cerca del piso, vemos mayor detalles de las cosas. En la medida en que el avión va subiendo y nosotros nos alejamos del piso, entonces como que nosotros vamos empezando a observar los elementos de una manera mucho más esquemática que como cuando estábamos literalmente en el piso. De ese mismo criterio lo podemos nosotros aplicar en los planos, ya sean dibujos artísticos o planos técnicos arquitectónicos. Otro ejemplo por acá, en este caso como un dibujo también a mano alzada. Utilización también, yo creo que utilizaron acá como la técnica del lápiz monocromática, empleo de líneas o tramados para lo que es este croquis o este boceto interior. Inclusive observemos acá cómo el dibujante empezó a otorgar estos elementos que parece que fueran ¿qué cosa? Esas sombritas que parecen en el piso da la sensación de ¿qué? El reflejo. Como si fuera un reflejo, un brillo. Cuando nosotros observamos eso, ahora la segunda pregunta, ¿qué posible material pudiese tener ese piso para obtener un brillo como el que está planteando el artista? Un porcelanato. Como cerámica. De pronto un mármol, una cerámica, un porcelanato, algo que definitivamente tenga mucho brillo. Ya cuando observamos eso, nuestra mente empieza a descartar ciertos materiales como más rústicos, como por ejemplo un cemento, un concreto natural, o de pronto un material de arcilla o materiales de arcilla todas rústicas, porque ese tipo de elementos no otorga el brillo que el dibujante está realizando en este dibujo. Entonces, ya hay ciertas cosas que nosotros podemos ir empezando a aplicar en los dibujos para que la persona que vaya leyendo diga, ah, yo creo que esto a lo mejor puede ser un porcelanato, un granito vaciado, un mármol, y está muy brillante, está muy limpio, muy pulido, porque en el dibujo se ve ciertos detalles de reflejo. Otros ejemplos por acá, adicionales de valorizaciones. Perfecto. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, duda, comentario o inquietud adicional con respecto a esto de la valorización? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Listo, Esteban. Pregunto rápidamente ahora yo a ustedes. ¿Alguna técnica como esta ustedes utilizaron en el curso anterior, en el curso de bocetación, cuando trabajaban mucho señor. mano alzada? ¿Sí? ¿Cuál de todos ellos? ¿Cuál de todos ellos aplicaban? Puntillismo, ajá. Línea churada. Línea churada, ajá. Tinta china. Tinta china. Tramas. Tramas. Sombra sólida. Sombras sólidas. Ok. Por ejemplo, el de los achurados, las que son así como tramas, más o menos lo lograron aplicar en qué tipo de dibujos. No me acuerdo, pero sí lo utilizamos. Hicimos de hecho un cubo con cada uno de los tipos de línea, digamos, línea recta vertical, horizontal, diagonal, transversal, cruzada, no me acuerdo, ashurada, Ajá. puntillismo. Todo eso para otorgar cualquier cantidad de valorización posible, ¿sí? Sí, profe, para poner, digamos, en el cubo, pues, digamos, en la vista... Ay, ¿cómo se llama la que vimos ayer? La vista... ¿Isométrica? Isométrica. Pues las tres caras que se ven, pues ponerle sombras a cada una. Ajá, O exactamente. luz. Ajá, no sé. exactamente. Cuando nosotros trabajamos en isometría, y gracias a Esteban que hizo la acotación, cuando nosotros trabajamos mucho en isometrías, sea de un volumen puro, de volúmenes compuestos o una edificación que esté dibujada en isometría, siempre es importante que nosotros identifiquemos más o menos cuál puede ser la dirección del sol
para ver cuáles son las caras que llevan más luz, cuáles son las caras que llevan un poquito menos luz y cuáles son las caras que llevan mayor luz. Vamos a ver si encontramos una ilustración como esa. Vamos a ver si me sale aquí. No. Ok, sí, esto nos puede servir. Y utilicemos de pronto, ok, esta podría servir. Veamos esta ilustración. No es una proyección isométrica, pero nos da una vista tridimensional del elemento. Observamos aquí que parece que fuera como una especie de cubo, algo similar a un cubo. Habría que ver las medidas para corroborar si es o no es un cubo. Observemos que estamos nosotros visualizando tres caras de este elemento. Una cara de la derecha, una cara de la izquierda y una cara superior. De las tres caras, ¿cuál de estas tiene la mayor cantidad de luz o cuál de ellas es la que está más clara? La La más superior. clara es la de arriba. Esta, ¿ok? Esta se ve la que tiene más luminosidad o es la más clara. Listo. Ahora, de las otras dos, de la izquierda y de la derecha, ¿cuál de esas dos tiene mayor iluminación o está más clara? La izquierda, profe. La de la izquierda, esta que está acá. Teniendo entonces ya definido que esta cara es la más clara de todas y luego le sigue esta, más o menos como por donde creemos nosotros tenemos la posición del sol o del elemento que está iluminando. De arriba hacia la izquierda. Desde arriba. Desde arriba, Parte listo, izquierda. ajá, desde la parte izquierda. Es decir, más o menos si fuera el sol estaría ubicado por acá y empieza a otorgar los rayos de luz hasta acá. ¿Y por qué llegamos a la conclusión? Porque esta cara es la que está completamente de espaldas a ese sol o a esa fuente lumínica y es la que está más oscura. Y presumo que esto es también lo que comentaba ahorita Esteban. Ustedes tuvieron que identificar cuáles eran las caras que estaban más iluminadas, las que estaban más o menos iluminadas y las caras que iban a estar completamente en sombra. Y bajo ese criterio, íbamos nosotros a sombrear, a hechurar, a hacer puntillismo, a trazar líneas y decir, ah, bueno, ahora ya esto tiene una mejor lectura, ya parece que la iluminación estuviera por este lado y ya la volumetría se ve mucho más clara. Bien. Profe, pues digamos en la mayoría que nosotros hicimos eso de sombras eran Ajá. con aberturas en espacios internos, donde había una abertura y dibujamos como la luz y las sombras que veíamos proporcionales al ingreso de luz. Es decir, John Sebastián, que era como si ustedes estuvieran dibujando una habitación desde adentro. Sí, señor. Y que la luz viene obviamente de afuera hacia adentro, ¿sí? Sí, ya sea en la parte de arriba o de frente, laterales, así. Perfecto. Ese es un buen ejercicio para nosotros practicar bastante ese efecto de luces y sombras y también el trazo de líneas. Me presumo que todo lo hicieron a mano alzada, ¿cierto? Pues algunos, el profesor daba libertad de mano alzada o con regla. O con regla, perfecto. Entonces, en este caso, sea mano alzado o con regla, es un buen ejercicio para nosotros practicar el cambio de tonalidades. En este caso puede ser en un croquis interno y puedo tener caras con más luz, cara con oscuridad, cara con una oscuridad relativamente intermedia o una luminosidad relativamente intermedia. Ese es un buen ejercicio para ese tipo de trabajo. Me parece muy bien. Llegamos ahora sí a la segunda parte que tiene que ver con texturas. Habíamos ya comentado en un inicio que las texturas, cuando escuchábamos hablar de texturas, parece que se nos estuvieran haciendo alusión a algo que tiene que ver con materiales, es decir, como intentar representar materiales dentro de un espacio de trabajo, dentro de una hoja, ya sea un dibujo técnico o un dibujo artístico. Leamos un poco acá. Esto está tomado del libro de Parramón. El Parramón es el que tiene esta portadita como marroncita. Dice por acá, hablando de las texturas. Las texturas son la aplicación
de tramados en arquitectura para explicar las cualidades superficiales de un material e indicar su naturaleza. La percepción de la textura de un material depende en buena medida de la distancia a la cual se observa. En este sentido, hay que diferenciar aquellas representaciones que tienen un carácter más descriptivo. Caso de los bocetos y apuntes arquitectónicos, de las más abstractas como el croquis. ¿Qué es lo que nos comentan acá? Básicamente que las texturas es poder expresar la cualidad de un material sobre una hoja de papel. Por ejemplo, si mostramos estos trazos que están hechos a mano en la parte derecha de nuestra pantalla, obviamente ya tenemos la ilustración en la fotografía aquí, pero nos damos cuenta que aquí intentan representar ladrillos o de pronto bloques. Algo parecido a lo que teníamos ahorita con el puntillismo, que vimos unas láminas arriba. Vemos la disposición de cada uno de ellos, vemos que no están pegaditos, vemos que hay unas partes como si fuera alguna sombra, así como una especie de L, para identificar un elemento más en sombra, un elemento más en luz. En la medida en que nosotros nos alejamos más de la superficie que queremos representar, la textura tiene que hacerse necesariamente más esquemática. Es decir, a este nivel de lejanía o cercanía, nosotros no podemos tener el mismo nivel de detalles que utilizamos con esta, porque estamos a escalas distintas. Aún más, si estamos mucho más lejos de esa pared, intentaremos esquematizar lo más posible ese material porque no puede tener la misma representación que teníamos al inicio. Es decir, entre más cerca tengamos el material o queramos expresar más la cercanía del material, nosotros tenemos mayor libertad de poder definir con toda la libertad que podamos tener nosotros, valga la redundancia, un material específico. En la medida en que el elemento, el material, va estando más lejos, entonces nosotros intentaremos representarlo, pero ya de una manera más esquemática. Es de pronto como a lo mejor nos pasa a nosotros en nuestras casas. Por lo menos en mi casa pasa así. Yo vivo en un edificio bajito, lo que tiene son 3 pisos. Y yo cuando me asomo por la sala de mi casa, tengo la callecita, una calle local, pequeñita, y en el frente tengo otras casitas. Las casitas también tienen como unas 2, otras tienen 3 pisos, y están elaboradas con ladrillos, es decir, algo como eso. Obviamente, a ese nivel de cercanía, desde donde yo estoy, puedo observar bastantes detalles. Puedo observar inclusive la definición del ladrillo, puedo observar inclusive la junta que hay entre ladrillo y ladrillo. Si yo de pronto vuelvo la vista hacia un ladito e intento ver la casa que está como una calle más lejos, me pasa esto que tengo acá. Logro identificar con cierta dificultad, pero lo logro hacer, que es un ladrillo. Pero en ese punto ya no logro ver cada rectangulito, sino que empiezo a ver más como lineecitas, mucho más aisladas, que nos empiezan a dar la sensación de ladrillo. Y si yo intento ver la casa que está a unas 3 cuadras de donde yo estoy o unas 2 cuadras de donde yo estoy, lo más seguro es que me pase como eso. Es decir, ya por recorrido en el sector, yo sé que es ladrillo, pero desde el punto de vista donde yo estoy, no puedo identificar o no puedo dibujar el material con tanta definición porque el nivel de lejanía no me lo permite. Entonces, siempre cuando estamos nosotros expresando materiales o texturas en el papel, hay que estar muy atentos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lo que queremos expresar para saber cuál va a ser el nivel de detalle que nosotros vamos a aplicar a esos elementos o a ese dibujo como tal. Tenemos por acá algunas pequeñas o unos pequeños ejemplos de texturas. Por ejemplo, tenemos aquí una representación que puede ser teja. Esto puede ser una representación de baldosines o azulejos, dependiendo la localidad o el país de donde esté tomada la información.
Esto que pueden ser piedra, ladrillos, a lo mejor una representación de madera, unos punticos que nos dan una representación de grama o césped, unas lineecitas muy irregulares, dando la sensación como si fueran un movimiento de agua. Todo ese tipo de representaciones es posible que nosotros la hagamos con la mayor facilidad, empleando cualquiera de las técnicas que para nosotros sea más sencilla: lápiz, carboncillo, creyones, acuarelas, tintachinas, entre otras cosas. Hay un libro que tiene bastantes ejemplos o bastantes materiales de estos. Aquella persona que le gustaría pues revisarlo es el de técnicas y texturas en el dibujo arquitectónico. Aquí aparecen diferentes tipos de representaciones o de texturas posibles a expresar. Árboles en alzado, árboles en plantas, plantas arquitectónicas. Creo que el 100% de todo lo que está dibujado acá fue hecho a mano. Representaciones de materiales que cuando estoy más cerca puedo definir más el material. Cuando estoy más lejos, intento hacer el material mucho más esquemático. ¿Ok? Todos esos libros lo pueden descargar ustedes sin ningún tipo de problema. Bien, nosotros dentro de los dibujos arquitectónicos, principalmente aquellos que permiten una expresión con cierta técnica libre, es posible que nosotros empecemos a aplicarles a esto alguna textura para empezar a darle mejor sensación, mejor lectura a lo que estamos haciendo. Creo que los elementos que mayormente se les aplica este tipo de texturas muy a mano alzada es cuando realizamos croquis, bosquejos, apuntes arquitectónicos. Cuando hacemos todo este tipo de trabajo manual, nosotros como que nos sentimos con mayor libertad en poder realizar, aplicar líneas, aplicar materiales y dar una mejor sensación y lectura a lo que estamos expresando. Por lo menos, veamos esta ilustración que tiene aquí como un fondito un poco amarillo, un poco sepia. ¿Qué parece que nos estuvieran mostrando en este dibujo hecho a mano? Una fachada, profe, de una entrada. Ajá, tiene como una fachada una vivienda, tiene una entrada, ¿ok? Segunda pregunta, ¿qué tipo de materiales, según las texturas que la persona, el artista aplicó, qué posibles materiales pudiésemos identificar en ese dibujo? Piedra. Piedra. ¿Dónde vemos de pronto o dónde creemos que hay piedra? Según el dibujo. Prácticamente toda la fachada. Fachada, profe. Parece que estuviera en casi toda la fachada. Por ejemplo, observemos que en esta parte, como está más cerca del observador, da la posibilidad de hacer como trazos un poco más definidos, más oscuros, para dar la sensación de que es una piedra. Por lo menos yo lo interpreto como piedra. Pero ya esta cara de la fachada de la vivienda, que está un poco más lejos, intento esquematizar esa representación de la piedra, pero que de igual manera siga teniendo esa misma lectura. Esta, yo no sé, es la lectura que yo le doy. Parece que estas piedras que están acá fueran como piedras de río. Es por lo menos la lectura que yo le pregunto. Estas piedras que nosotros podemos interpretar acá, parece que fueran las mismas piedras que están usadas aquí o aquí. No. No, son diferentes. ¿Por qué Son de pronto distintos pensamos que se ven diferentes? Por el color, la textura que tienen. Ajá, están como más blancas, no tienen casi cosas. A lo Están como mejor, trabajadas. ajá, parece que fuera como una piedra trabajada, parece que fuera como un bloque de piedra y a lo mejor empezaron a hacer cortes muy planos, fueron a una máquina, a un taller o algo por el estilo y empezaron a armar bloques de piedra para poder construir todo ese portal de entrada, toda esa puerta de entrada. Y a lo mejor también hicieron el mismo proceso para esto que a lo mejor sea una columna. Posiblemente pudiésemos identificar a lo mejor una columna estructural hecha con piedra. Además de piedra, ¿qué otro material pudiésemos nosotros identificar en este croquis, en este boceto? ¿Qué más La creen? cubierta es como teja de barro.
Esta cubierta sí parece que tuviera como unas tejitas de barro, estaría de acuerdo contigo. ¿Qué más? ¿Qué otro de pronto material pudiésemos identificar? El pasto, ¿El cuál, perdón? pasto El pasto, o ¿dónde lo podemos? vegetación Ajá, la en la vegetación. parte de abajo, En en esta inferior. parte, ¿ok? En este caso, ¿cuál fue la forma de representar esta grama, este pasto o el césped con unas lineecitas? Simplemente con este tipo de expresión empezamos a dar esa lectura. ¿Qué otro material? Madera, ¿Dónde de Ahí pronto hay una, podemos ver madera? en la parte de la cubierta, como en la fachada al frente, esa parte, sí, Aquí sí señor, En la pareciera que sí, que a lo mejor de pronto estos elementos posiblemente estén hechos en madera. Ujú. hay unas metal, profe. rejas de metal Una reja. ¿Dónde vemos esa reja, Edwin? en la entrada y en la ventana de arriba. Aquí y aquí, ¿cierto? En estas dos partes. Sí, señor. Se ve poquito, pero cuando uno detalla el dibujo se da cuenta de que así es. ¿Ok? A lo mejor esas rejas puede que sean hechas con un hierro forjado. A lo mejor. ¿Ok? Habría que Sí. estar en ese sitio para corroborar el material exacto de cada uno. Pero por lo menos, aunque es una técnica monocromática, simplemente blanco y negro, pero con el uso de texturas, tramas, sombreados, líneas, achurados, empiezo a darle una lectura de materiales específicos según sea la intencionalidad nuestra como artistas del dibujo como tal. ¿Ok? Aquí hay varios ejemplos en este caso de plantas arquitectónicas, donde empezamos a incorporar ciertas tramas, ciertas texturas, para empezar a dar lecturas de algún material en específico. Por ejemplo, según su criterio, ¿qué materiales pudiésemos nosotros interpretar o leer en este plano y dónde lo podemos encontrar? Pues hay grava, piedra, ¿Dónde árboles. encontramos grava, Edwin? Ahí donde el profe está señalando más o menos esas piedritas chiquitas. ¿Esta? Puede ser. Sí, señor. Ok, a lo mejor sí, a lo mejor todo esto son puras piedritas pequeñitas de río. A lo mejor da la Sí. sensación de eso, ¿ok? Con unas piedras o unas losetas un poco más grandes, o como si fueran lajas o algo, podría ser un material de piedra. Excelente. ¿Qué otro También material? hay, Ujú, perdón. profe, también hay representación de como de un plano de topografía, como la ¿Dónde de parte de pronto? arriba. Por La aquí. parte de arriba, todas esas líneas es como representa como la topografía del Ajá, terreno. a lo mejor pudiésemos darle esa lectura de que hay alguna especie de pendiente hacia abajo o hacia arriba. Habría que ver la ilustración original para saber si hay una pendiente como hacia abajo o hacia arriba. Pero yo creo que estaría de acuerdo con Edwin en decir que a lo mejor estas linecitas un poco curvas intentan dar esa sensación como de topografía o de relieve natural. Perfecto. ¿Qué otro material? Ahí en chape o baldosa, ¿En dónde cerámica. de pronto lo identificas, Edwin? Eso está en la parte de la cocina, Por la parte de aquí. la, sí, Ujú. ¿Dónde está más en de la pronto? parte de la sala, Creo que todo esto parece que fuera todo puras eso sí. baldosas. Ok. Ya ¿Qué en el más? cuarto parece que tuviera como una Alfombra. alfombra, Parece que sí. fuera como una alfombra. ¿Y queda la sensación de alfombra? Esos Simplemente estos punticos. punticos que están en ciertas partes. Observen que la persona no inundó la habitación de puntos. No, solamente colocó un cierto grupo de puntos en lugares estratégicos de manera tal que en conjunto nosotros de una vez pudimos leer que a lo mejor eso era una alfombra. En la sala también hay como ¿Ok? un tapete. Y en la sala parece que hay también como un tapete. En este caso, ¿por qué de pronto llegamos a esa identificación? Porque hay como una especie de línea que lo está delimitando. Esta linecita que está toda así como un poco zigzagueante. Y además, dentro de ese perímetro, no encuentro esta representación de líneas, sino que encuentro los mismos punticos que estaba observando en la habitación. Entonces, esto a lo mejor es un tapete que se compraron en no sé dónde, en una tienda que vendan alfombras, y lo colocaron en la sala para empezar a delimitar un espacio. Perfecto. Veamos otra ilustración rápidamente. Por ejemplo,
¿Ok? Esta que está acá. ¿Qué materiales de pronto pudiésemos identificar o qué elementos pudiésemos identificar en esta planta arquitectónica? Observemos las texturas que de pronto está empleando el artista, el dibujante, para ver más o menos qué materiales pudiésemos nosotros ver de acá. Madera, profe. ¿Dónde de pronto podríamos ver madera, Andrea? La alcoba, profe. Creo que ese piso parece como si fuera de madera. Yo también creería que parece que fuera como un piso de, eso se le llama, yo no sé si O como de un piso caucho parquet también o algo podría así. ser. O de pronto también, ¿ok? Pero definitivamente no parece que fuera una alfombra. Parece que fuera otro material distinto a la alfombra. Por ejemplo, en esa caminería ancha que me da la aproximación a esa vivienda, ¿qué parece que material están empleando acá? Es decir, aquí. Como una Tablón, el tablón rojo. Como un adoquín, un tabloncito rojo de arcilla, podría ser. El de Cúcuta. Ajá. Sí. ¿Por qué? Ok. Vamos un poquito más allá. Teniendo en consideración la puerta de entrada, más o menos como cuánto por cuánto tiene esa laminita de arcilla del piso, creyendo que es de arcilla. De 25 por 25. Podría ser. Si es de 25 por 25, tenemos aquí 25, 50, 75. Pregunta No, es rápida. entonces de 30, de 30. Ajá, iba a La preguntar. puerta más o Una menos puerta, exacto, una puerta de entrada principal normalmente no mide 75. Puede medir de pronto de como 30, sí. 1 metro. A lo mejor sea como de 30. A lo mejor esto mida 30 y 30, 60 y 30, 90. Posiblemente está por ahí la medida. Si yo de pronto les digo, lo que pasa es que ese piso, cada baldosita de esa mide 1 metro por 1 metro. ¿Tendría sentido la textura que yo dibujé o que dibujó esa persona? Pues depende porque sería la puerta como de un garaje. Pero no estaría descompensada la medida, ¿no? Ajá, estaría como un poquito desproporcionada. Si yo les digo, no, lo que pasa es que estos cuadritos es de 1 metro por 1 metro. Entonces aquí tengo 1 metro, 2 metros y 3 metros. Puertas de ese tamaño, pues como dice Edwin, a lo mejor sea un garaje. Y aún así un garaje todavía de 3 metros, a lo mejor, para una sola hoja, a lo mejor no suelen hacerlo. ¿Ok? Al final llegamos a la conclusión que no es así porque tenemos el resto de elementos arquitectónicos acá. Tenemos sillas, tenemos baños, tenemos camas y ya dijimos, no. Tomando en consideración todo lo que tenemos ahí, esto, el profesor está como que tiene los ojos como un poquito malos. Eso no mide 1 metro por 1 metro. Eso mide menos de 1 metro por 1 metro. Ojo, las texturas que nosotros dibujamos en el papel siempre tienen que dar una lectura aproximada del tamaño que tengan en la realidad. ¿Ok? Si yo digo, es que las baldosas de 30 por 30 están acá y son estas, creo que comparándola con todo lo que tengo alrededor, no tiene como que sentido, no tiene coherencia decir que esto mide 30 por 30. Porque en cuanto al dibujo completo, pues no parece que tiene ese mismo tamaño. ¿Me explico? Sí. ¿Ok? Entonces siempre atentos en todo lo que realizamos en el dibujo. Ojo, los materiales no solamente se expresan en plantas, se pueden expresar en fachadas, en cortes. Por ejemplo, si observamos esta ilustración, ¿qué tipo de material parece que fuera el tejado? Parece como esa paja, no sé cómo se llama. Sí, es como un techo de paja o algo así como eso. ¿Ok? ¿Y qué parece que fuera por lo menos este tipo de cerramiento? ¿Qué parece que fuera esta representación? Como unos ¿Una celosía, cristales. profe? ¿Perdón? ¿Como una celosía? Podría ser celosía o de esos bloques que son huecos para permitir ventilación. Podrían ser esos, ¿ok? Empezamos nosotros a tener cierta lectura, inclusive con el contexto que nosotros empezamos a poner en el dibujo. ¿Qué tipo de árbol parece que fuera esta representación? Una palma de Una coco. palma, una mata de coco, no lo sé, algo como eso. Y nosotros este tipo de árboles lo solemos encontrar ¿en cuáles escenarios?
Tierra caliente. Tierra Cálidos. caliente, Las playas. en playas, ¿ok? Entonces, si esto es así, tendría cierto sentido pensar que este tipo de cerramiento sería algunos bloques abiertos para que entre ventilación a la casa y pueda estar un poco más fresca, ¿ok? Entonces, veamos también cómo el entorno de lo que estamos dibujando también ayuda a dar lectura al dibujo como tal. Veamos estos últimos por aquí. Por ejemplo, esto que está acá. Esta edificación. No sabemos qué es. Posiblemente sea, no sé, un hospital, sea una biblioteca grande, no lo sabemos. Pero empecemos a identificar posibles materiales en este dibujo. Vidrio. ¿Dónde de pronto pudiésemos observar vidrios? Profe, pues yo lo diría que en toda la fachada y que se ve como, la iluminación como de una montaña, como el reflejo. Como si fuera un reflejo, ciertamente. De pronto, alguna forma fácil de poder obtener este efecto es empezar a dibujar estas lineecitas y una opción puede ser trazar unas líneas de construcción muy suavecitas acá, identificando nosotros que en esa parte no va a haber textura. O si lo estamos haciendo a lápiz, podemos pasar un poco de goma de borrar por acá y empezar a dar ese efecto. Es posible que también lo hagamos así. ¿Ok? Estaría de acuerdo con Edwin. Yo creo que esto es como un muro completamente acristalado. Y estas franjitas blancas dan la sensación como el brillo o el reflejo de ese material. ¿Qué otro material pudiésemos identificar acá? Ahí hay un muro en piedra, un muro portante en piedra. Este se observa como un muro de piedra. ¿Algún otro material que pueda ser fácil identificar acá? Mampostería, como Posiblemente. ladrillo. Ajá, posiblemente como esto. ¿Ok? Seguimos observando más ejemplos de cómo poder otorgar materiales, texturas en los planos. Aquí abajito hay algunos ejemplos. Estos están tomados del libro que les comentaba ahorita de técnicas y texturas. ¿Ok? Yo tomé como que diferentes libros para hacer la compilación de nuestra guía de estudio. Ojo, en las vistas internas, en los cortes, también nosotros podemos empezar a expresar materiales. Inclusive, cuando estamos con los cortes, es posible que también los elementos estructurales que se cortan, como columnas, como losas de vaciado, fundaciones, muros portantes, losas de techo, entre otros, tengan una representación distinta para dar una mejor lectura de cuáles podrían ser los elementos que se están cortando en una edificación. Siempre, compañeros, les va a ayudar muchísimo cuando ustedes en sus dibujos empiezan a incorporar la figura humana. Esta figura humana nos ayudará a nosotros a proporcionar visualmente todo lo que estamos haciendo. Cuando ya vemos una figura humana, enseguida podemos empezar a establecer una relación en nuestra mente y decir, este edificio es bastante alto, uy, no, este edificio es muy bajito, o es muy angosto, o es muy ancho. Empezamos a obtener nosotros ese tipo de sensaciones solamente con el dibujo de una figura humana. Profe, ¿y esa figura humana se puede representar así como lo muestran ahí, como palitos y bolitas? Eso va mucho referido a, al artista o al dibujante que está haciendo el dibujo como tal, valga la redundancia. Por ejemplo, yo tenía profesores que su representación de figura humana era algo así. Era una forma muy esquemática. A mí no me gustaba, pero lo hacían así. O hacían algo así y un palito acá como para identificar como que los pies. Otros hacían como una especie parecida a la ilustración que tenemos, ¿ok? Con los dos palitos abajo, con dos elementos largos para hacer la sensación de pie. Había otras personas que era como más esmerada en la representación. Esos En son el otro los... dibujo, vi un dibujo así de unos palitos y bolitas. Sí, En hay el algunas dibujo anterior. personas, ajá, hay algunas personas que lo hacen de esa manera. Esteban, ¿ibas a comentar algo, perdón? Esos no son los... ¿Cómo es que se llaman? ¿Monigotes? No sé si se ¿O le no? llama así propiamente. No, no sé si de verdad se le llama de esa manera. Sí, la ¿Sí? representación de figura humana se llamaba monigotes, la ¿Sí? que vimos. Ok, perfecto. Yo, lo que no estoy seguro si en estos libros hay también algunas representaciones de figura humana. Creo que
no tienen mucha representación de figura humana estos dibujos. Y si lo tendrán, pues será muy, muy poquito, honestamente hablando. Vamos a ver un poco más adelante y ya vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy. No creo que están bien. Por ejemplo, estas son un poquito más esmeradas las figuras humanas. Inclusive hasta parece que estuvieran vestidas las personas, como si tuvieran una especie de chaqueta o algo parecido así. Sí, están chéveres. ¿Okay? Siempre hay muchas representaciones para la figura humana. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Como decía, hay personas que de pronto lo hacen mucho más definido, hay otras personas que lo hacen mucho más esquemático. Por ejemplo, de pronto no se ve muy amplio, pero por ejemplo, a veces en croquis o dibujos, si estamos muy lejos, utilizamos representaciones muy esquemáticas. Cuando el dibujo o el croquis tiene detalles muy cercanos, empezamos a realizar representaciones mucho más detalladas. Siempre va a depender bastante de el nivel de lejanía o cercanía que podamos encontrar o podamos otorgar nosotros en un dibujo. Por ejemplo, observemos estas. Veamos esta, que parece que tuviera un triángulo arriba, un triángulo abajo y la cabecita. Y parece que esa fuera toda la representación. ¿Ok? Siempre va a estar muy ligado al nivel de detalle que nosotros tengamos en un dibujo. Entre más detalles, pues obviamente la figura humana también debería llevar más detalle. Entre más esquemático sea, pues más esquemática debería ser la figura humana. Pero siempre es muy recomendable que sus dibujos, por lo menos sus croquis, o dibujos a mano alzada o planos arquitectónicos, tengan la representación de la figura humana para que tengamos una lectura de proporción y tamaño de todo lo que estamos realizando. Bien, hasta ahorita, compañeros, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes para explicar la actividad práctica de la jornada de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Profe, una pregunta, ¿hay algún Sí, señor. ejercicio sobre la guía del día de hoy? Sí, es lo que vamos a comentar ahorita. ¿Ok? Esta es la guía de ejercicios prácticos para la sesión de hoy, la que tiene que ver con valorización y texturas. Vamos a ver cuáles son las actividades para hoy. Tenemos esta primera, que dice tonos y tramas. A continuación se muestra una imagen de referencia para el dibujo de trazos de líneas, sombreados y puntos como forma de valorización de dibujos. Empleando la indicación en cada columna y los materiales indicados, realiza por favor los tonos y tramas seleccionados. Observemos entonces acá cómo hay unas tonalidades más oscuras desde abajo y empezamos a ir poco a poco bajando la intensidad hasta llegar a los blancos. Ya te doy la palabra, Juan. En este caso la actividad es esta. Cualquier cosa, esta plantillita la tenemos en la plataforma. En la sesión número 6 debe ser esta, la 6.1. Aquella persona que lo quiera descargar e imprimir en casa o en el trabajo. ¿Ok? Si no, la podemos hacer a mano y no pasa nada. Entonces, vamos a ir realizando estas tonalidades. La de abajo muy oscuro, luego viene oscuro, poco, medio, poco claro, claro y muy claro. ¿Cuál va a ser las técnicas o los requerimientos para eso? Esta columna va a ser con puros sombreados a lápiz. Es decir, agarro el lápiz y empiezo a ir haciendo el cuadrito con el color uniforme. Luego tenemos aquí líneas hechas a lápiz. Pueden ser líneas horizontales, verticales o inclinadas. No hay un orden o un requerimiento específico, solamente que sean líneas hechas a lápiz. Luego tenemos aquí líneas cruzadas, pero a tinta, es decir, utilizamos un rapidógrafo. Entonces, ustedes deciden si las van a cruzar hacia 45 grados o si la cruzamos a 90 grados o si hacemos los dos cruces, es decir, hacemos cruces a 90 grados y hacemos cruces a 45 dentro del mismo recuadro. Eso es decisión de cada uno de nosotros. Y la última es punteado a tinta, es decir, con el rapidógrafo también, con la técnica del puntillismo, vamos haciendo desde el más oscuro y bajamos la intensidad hasta llegar al más clarito. Esa es la primera actividad
para ir practicando la valorización. Tenemos la segunda actividad, que es la realización de texturas para expresar materiales. Dice por acá, observa los materiales, los siguientes ejemplos, perdón, de texturas, los cuales representan materiales o acabados en superficies. Aquí hay varios. De pronto para nosotros representarán a lo mejor unas piedras, maderas, pisos de pronto con adoquines, ladrillos, tejas, entre otras cosas. En este caso, podemos buscar o con los libros que nosotros hemos suministrado para descargar, o pueden ustedes buscar materiales por internet. O si tenemos de pronto en casa algo que queramos representar, también lo podemos hacer. Vamos a dibujar diversos materiales en la siguiente hoja. Tenemos aquí, vamos a intentar buscar 6 materiales distintos que son los que aparecen acá. Piedra, concreto, madera, grama o césped, ladrillo y baldosa. Podemos buscar los libros que tenemos nosotros a disposición. Cómo representan las personas o los autores la piedra, cómo representan el concreto, cómo representan la madera, cómo representamos grama, cómo representamos ladrillos, cómo representamos baldosa. Y nosotros vamos a agarrar y vamos a representar, valga la redundancia una vez más, ese material en estos cuadritos aquí. ¿Ok? Obviamente, intentemos darle valorización también, es decir, que algunas partes se vean más oscuras, unas partes más claras, para que al final el material se vea cada vez mucho más real. Para aquella persona que lo desee, esta otra plantilla está aquí, la 6.2. Es esta, la podemos descargar y la podemos imprimir para hacerlo un poquito más sencillo y ahorrarnos el tiempo de hacer estos recuadros. Esa es la segunda actividad. Y la última es esta. Aplicación de texturas en un dibujo. Esta se va a parecer un poquito, por lo menos la esencia de lo que vamos a hacer, a la actividad del día viernes. Dice por acá, a continuación se suministra un dibujo de una perspectiva arquitectónica. El dibujo, ese lo podemos preferiblemente, ese sí, descargar e imprimir, que es este que está acá. Vamos a intentar darle la vuelta. Es así. ¿Ok? Observemos que parece que fuera una especie de volumetría un poquito compleja. Parece que tuviera unos entrantes, unos salientes. La lectura que de pronto yo le dé va a ser el resultado que aplique en cuanto a materiales. ¿En qué va a consistir esta actividad? Vamos a emplear algún papel croquis, algún papel mantequilla, algún papel vegetal, algún papel que sea relativamente translúcido para nosotros aplicar texturas, tramas, punteados, sombreados y darle una jerarquía y valorización a esa perspectiva. Ojo, también podemos hacer algo con el cielo, como por ejemplo la ilustración que tenemos acá. Veamos aquí cómo hay combinación de cosas. Hay combinación de tramas, hay combinación de líneas, hay combinación de elementos que parece que fueran ladrillos, hay elementos más oscuros, más claros, luces, sombras, todo eso que en conjunto nos da esta lectura de esta perspectiva. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Agarran, vamos a intentar rotar esta hojita. Esta es la página número 11. Y sería así. ¿Ok? Podemos agarrar esa hojita medio transparente, papel vegetal, papel croquis, papel mantequilla, algo como eso. Lo colocamos sobre la hojita ya impresa, lo fijamos en las esquinas con alguna cinta de enmascarar. Ojo, aquí, vamos a decirlo así, muy explícitamente, está prohibido trazar las líneas que conforman el dibujo. Esas solamente nos servirán a nosotros para poder enmarcar las texturas, es decir, si esto le vamos a colocar líneas, si esto van a ser puntos, si esto van a ser piedras, ¿ok? Al final, cuando ustedes despeguen esa hojita de papel mantequilla, de papel vegetal, las líneas que hacen ese croquis no se deben ver. Se debe ver es solamente la textura o el material o la técnica para armar todo el dibujo en completo. ¿Me explico con este ejercicio? ¿Sí? Sí, señor.
¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bien. Entonces, estos son ejercicios prácticos que nos van a servir a nosotros a poder seguir dándole soltura a esa mano para que también, así como en algún momento tengamos que hacer dibujos con regla, tengamos también la misma capacidad y habilidad de hacer dibujos a mano con toda la normalidad y naturalidad del mundo. ¿Ok? Como la sesión de mañana va a ser tiene un contenido muy similar a la de hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, donde estemos. ¿Ok? Podemos utilizar de pronto alguna hojita blanca, podría ser, y nosotros en clase vamos a hacer algo parecido a esto que está acá. Aquella persona que pueda, ojo, si lo puede hacer, sería mucho mejor. En la sesión 7 está como un pequeño dibujo o croquis como lo que tenemos acá. Parecido al de hoy, pero una vista interna. Aquella persona que la pueda imprimir también lo puede hacer. Y mañana podemos utilizar esta y empezar a hacer en clase, después en los minuticos que nos vayan quedando de resta, con una hoja transparente, una hoja así de pergamino o algo similar, empezar con la mano a hacer texturas, materiales, baldosas, luces, sombras, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar utilizar, aunque sean unos 20 minutos, media hora de la clase, para hacer entre cada uno de ustedes, y el que quiera me puede ir compartiendo su pantalla o su cámara, me va mostrando el resultado de su dibujo. ¿Vale? Profe, una Andrea, pregunta, ¿eso es con rapidógrafo? ¿Lo hacemos con rapidógrafo o...? vamos a ver un segundito que dice por acá. Por ejemplo, esta. Aquí por lo menos nos dan algún material específico, nos dan que si es con lápiz o con rapidógrafo. Es decir, que la técnica de ustedes es libre. El que quiera trabajarlo con rapidógrafo, lo puede hacer con rapidógrafo. Quien quiera hacerlo con lápiz, lo puede hacer también con lápiz. Vale, listo, profe, gracias. Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta ahorita, compañeros, compañeras, antes de cerrar nuestra sesión de hoy? Profe, ese último dibujo ya que es, esa mano alzada no se utilizan reglas, sino Sí, la hasta ahorita nada vamos a utilizar regla. Todavía nada de regla. Ya falta poquito para empezar a usar regla, así que aprovechemos que todo lo que podemos hacer es a mano. ¿no? Listo, profe, gracias. Excelente. muchas gracias. Aquella persona que ya lo desee, en la sesión número 7 en la plataforma hay un PDF que dice plantilla base para la evaluación número 1. Las que yo les comenté creo que fue ayer o el lunes, no me acuerdo. ¿Ok? La que vamos a emplear el día viernes. Ojo, si ya mañana la podemos imprimir y tener todos los materiales listos para el viernes, hagámoslo. No dejemos para último todo, que de pronto nos vayan a poner a correr o algo y vayamos a perder tiempo. ¿Ok? ¿Cómo dice la plantilla, profe? Qué pena. Venga y se las muestro. Permítame, comparto pantalla. Y aquí está. Esta, ejercicio 8, plantilla base para evaluación número 1. Esta es la que vamos a utilizar el día viernes. Ojo, porfa, si lo van a imprimir, que creo que es lo más fácil para ustedes, imprimirlo, que sea al tamaño real. No le vayan a poner ajustar al papel, ajustar a la... No. Díganle a la impresora al 100%, es decir, al tamaño real del dibujo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes agarran un escalímetro y miden de pronto, no lo sé, esta puerta, que de hecho esta puerta mide 1 metro. En escala 1:75, esta puerta tiene que medir 1 metro. Esa puede ser la referencia. ¿Ok? La puerta de la entrada. ¿Qué tamaño está ese documento, profe? 1:75. ¿Ok? Profe, ¿cuál es? ¿Me repites? No lo ¿La veo. hoja qué tamaño tiene? Esto es tamaño carta. Todo lo que estamos haciendo es puro tamaño carta. Ah, ok. Así que lo pueden sacar en una impresora en casa si tienen una impresora en casa. Ejercicio 7.1. No. Ese dice ejercicio 8, plantilla base para evaluación número 1. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Bien, compañeros, ya nos queda entonces hacer una pausa. Hasta mañana, deseándole a todos una feliz noche, un feliz descanso. Porfa, a practicar bastante, a ejercitar esas manos y nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la noche
para nuestra siguiente clase. ¿Listo? El profe, hasta mañana. Todo. Gracias. Para Gracias, nosotros. profe. Descanse. Igualmente. Gracias. que descansen. Gracias, profe, hasta mañana.